Hoy quiero animarte a seguir a Jesús más de cerca, más de cerquita. Hay una historia en el libro de Juan, a partir de el capítulo 1, pero en el versículo 35, y se trata de el llamado de Jesús cuando llamó a sus apóstoles. Y estos de verdad que demostraron que dejaron todo por seguirle. Sin entrar más en detalle, quiero mostrártelo. Y dice: el siguiente día, otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Después, más adelante, en otro versículo dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José el Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo: Natanael, ¿de dónde me conoces? Natanael le dijo a Jesús: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Le preguntó Jesús. Cosas mayores, siguió diciendo Jesús, cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿De qué manera estamos siguiendo al Señor? Mira cómo cuando los discípulos vieron a Jesús, salieron fue inmediatamente a contarlo a otros. Es lo que más me llama la atención del versículo que leímos anteriormente, del capítulo 1 de Juan. Estos hombres de Dios que vieron al Maestro, a Jesús, fueron inmediatamente a buscar a sus otros hermanos para decirle: hemos encontrado este tesoro, este maravilloso tesoro.
¿hacemos también nosotros lo mismo? Salimos corriendo ayer a buscar a otros hermanos en la fe del Hijo de Dios, producto de un nuevo conocimiento que el Señor nos había revelado. Mira que aprendí esto de Jesús, algo nuevo, algo que no me había sido revelado y quiero contártelo. ¿Hicimos eso o simplemente guardamos eso para nosotros mismos? Cuando seguimos a Jesús, tenemos el llamado de compartir lo que tenemos de Jesús, lo que hemos recibido de Jesús. Y en la medida que lo compartes, suceden cosas extraordinarias y cosas maravillosas. Primeramente, empiezas a seguir a Jesús de una manera más cercana, porque el trabajo de Jesús aquí en la tierra fue proclamar el Evangelio. Y si tú sigues las pisadas de Jesús, tú también proclamas el Evangelio. En segundo punto tenemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces imagínate, cuando tú vas, evangelizas y hablas con todos de la palabra de Dios, o con el que se te acerca o con el que se sienta a tu lado, aumenta en ti lo que hay en tu corazón de parte de Dios. Porque cuando vas a hablar y vas a predicar y vas a hablar de las buenas nuevas, vas a hablar solamente de la palabra de Dios. Otro aspecto importante cuando estamos hablando de Jesús es que tu fe se fortalece, porque lo que estás hablando está siendo ejercitado por ti, porque cada día dices: lo que estoy hablando tengo que vivirlo. Y producto que entra y también sale de ti, se va renovando ese nuevo conocimiento de Dios en tu corazón. Se va fortaleciendo tu alma, se va fortaleciendo tu espíritu. Y empiezas a sacar todas esas cosas de tu vida, que es el templo de Dios. Todas esas cosas que antes habían ocupado el tiempo, el lugar de Dios en tu vida, empiezan a deshacerse, empiezan a desaparecer. Empieza a haber una nueva llama en tu vida, empieza a haber un nuevo renacer en ti, producto de seguir a Jesús. Cuando hacemos lo que hicieron estos apóstoles, que contamos lo nuevo que hemos encontrado, lo nuevo que ha sido ministrado, porque somos administradores de lo que tenemos. Igual como cuando vamos al supermercado y traemos una gran cantidad de comida, de alimento, la preparas y la pones a disposición para que otros también se alimenten. Y la vas administrando, y la vas administrando y administrando. Necesitamos realmente seguir a Jesús, y que todas estas cosas que han llegado a nuestra vida y que han ocupado un lugar en nuestras vidas, que no son necesarias, sean echadas fuera del templo de Dios. Recuerda que el templo de Dios es santo. Y hablándote más allá de la santidad, Dios habita en ti por alguna razón especial.
Dice la palabra de Dios cuando leemos las Escrituras que el Espíritu Santo es nuestro consolador, o sea que el Espíritu Santo empieza a morar en tu vida para consolarte, pero también para enseñarte, para guiarte, para mostrarte todas las cosas que no podías haber visto con tus ojos naturales. Igual que un vaso, cuando llenas un vaso de un jugo, empieza a desaparecer el contenido anterior en la medida que va entrando más y más y más y más de ese jugo especial. Empiezan a desaparecer las otras cosas. Tenemos una necesidad, un deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que no es otro que el de seguirle de cerca, no de lejos. No sirve seguir a Jesús de lejos. Tenemos que seguirle de cerca. Tenemos que dejar de estar en la banca y empezar a ser partícipes del juego. Empezar a meter goles. Empezar a buscar a nuestros hermanos. Empezar a anotar puntos. Empezar a buscar a nuestros hermanos que están siguiendo a Jesús a la distancia, o inclusive que no saben de Jesús, o inclusive que no conocen a Jesús, o que nunca han escuchado de Él. Es necesario que lo que tú has aprendido lo cuentes. Es necesario que sigamos a Jesús más de cerca. Y todo aquello que ha ocupado nuestros tiempos, que no necesitamos, hagamos como Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda, y empecemos a sacar todas esas cosas que nos han quitado el tiempo para seguir de cerca a Jesús. Dios te va a recompensar. Dios es un Dios que recompensa cuando nosotros empezamos a seguirle a Él de cerca, muy, muy de cerca. Lo dice en una de sus parábolas, cuando el Señor dice y habla de los talentos. Aquel hombre que le dio un talento y al otro le dio más talentos. Y si el Dios Todopoderoso te ha dado talentos a ti, es para que lo pongas en práctica. Porque mira que ese hombre que recibió un solo talento, lo que hizo fue que lo escondió, lo guardó, hubo miedo en él, temor. Y cuando llegó el día del juicio, cuando llegó el jefe, cuando llegó, le preguntó: ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la ganancia? Y como no hubo ganancia, le quitó el don que tenía, el talento, y se lo dio al que más tenía. Y a ese que le había dado un talento que no hizo nada, lo aborreció. Lo mandó a echar en el fuego del infierno. Entonces, el Señor desea que le sigamos de cerquita, y la manera de seguirle de cerquita es tratando de hacer y de actuar como Él actuó. Y para ello hay muchas cosas que hemos adquirido en nuestra vida cotidiana
las cuales tenemos que echar a un lado. Las cuales tenemos que echar a un lado. Y te hablo de la preocupación porque esa es una de las cosas grandes y gigantes que incluso muchos cristianos meten en su templo y piensan todo el día, toda la mañana, toda la tarde, en cosas que ni siquiera son visibles, cosas que solamente son pensamientos, cosas invisibles, pero que nos quitan el tiempo. Y así como eso, muchas otras cosas, que poco a poco van avanzando y se van metiendo dentro del templo de nuestra mente, de nuestra cabeza, como ocupaciones que nos parecen normales, pero que no las necesitamos. Vayamos todos los días a contarle a alguien del nuevo conocimiento que estamos adquiriendo. No nos quedemos con ese conocimiento en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestras manos. Tenemos que contarlo. Tenemos que contarlo. Somos como una fuente de agua viva. Y la fuente tiene que echar agua. Si la fuente no echa agua, entonces no embellece, no sirve, no funciona. Y en la medida que nuestro conocimiento va aumentando, nuestra manera de seguir a Jesús se va perfeccionando, podemos entender más los misterios de Dios. Podemos aprender más de Dios. Podemos adquirir más sabiduría de Dios. Pongamos en práctica esto que hicieron los apóstoles en nuestra vida, que apenas que empezaron a ver a Jesús, salieron corriendo a buscar a sus hermanos. Hagamos lo mismo. Y el tiempo que antes lo ocupábamos para otra cosa, salgamos a buscar a nuestros hermanos. Es importante buscar a nuestros hermanos. A esos hermanos que el Señor dijo que pertenecían al redil, pero que no estaban. Hermanos que están fuera, pero que pertenecen al redil. Necesitan ser llamados, necesitan ser buscados. Esos hermanos están fuera de tu casa. Esos hermanos están en la calle. Esos hermanos pueden ser inclusive de otro país. Tus hermanos amados, esos hermanitos, hijos de Dios, que necesitan de una palabra de verdad, una palabra verdadera. Tomemos este ejemplo para nuestras vidas, este ejemplo maravilloso de los apóstoles de Jesús cuando fueron llamados. Tomemos ese ejemplo. Inmediatamente que vieron a Jesús, salieron a contarlo para que ellos también vinieran y siguieran a Jesús. Y es un mandato, no es un consejo que el Señor nos dio. Más adelante, aquí podemos ver la reacción de los discípulos de Jesús buscando a sus hermanos para que vinieran también a seguir a Jesús. Pero en el mandato de Dios dice: vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre de Jesús. Es un mandato. Y añadiendo la palabra que también en la Escritura dice que hagamos tesoros en el cielo, donde el horrín no corrompe, donde la polilla no afecta nada. Entonces, ¿qué estamos esperando?
¿Qué estamos esperando para ir y buscar a nuestros hermanos que todavía desconocen de Jesús? Pongámonos los zapatos del apresto del Evangelio y empecemos a contarle a nuestros hermanos que Jesús ya vino para que el reino de los cielos venga a los corazones de muchos hermanos. Estamos en los tiempos donde el Señor necesita de corazones dispuestos que se deshacen de cualquier tiempo adicional que tenían haciendo otras cosas por buscar de hablar del Evangelio, por buscar a esos hermanos que están en otro lugar estresados, cansados, cargados, inclusive en vicios o atados. Y tú y yo, en vez de estar en nuestras casas, podemos estar afuera, llamando a nuestros hermanos, llamándolos, llenándoles de un alimento espiritual. Ayer hablamos de los rechazos, y los rechazos no nos deben importar, porque ciertamente cuando salimos y queremos contar de Jesús, muchos voltean la cara, muchos no prestarán atención, pero nuestra tarea no es enfocarnos en eso, sino en seguir hablando de lo que les va a dar vida eterna. Cambiemos nuestra manera de vivir el Evangelio, que muchas veces se centra en adquirir conocimiento, muchas veces se centra en la santidad, muchas veces se centra en querer vidas súper perfectas. A veces nos encontramos también como cristianos en esa burbuja de hallarnos perfectos, aprobados ante Dios, que es importante, que es maravilloso y que es necesario. Pero dentro de eso muchas veces nos pudiéramos estar volviendo egoístas si no compartimos lo que tenemos dentro de nosotros, lo que tenemos en nuestro corazón. Caminemos más como Jesús. Caminemos más como Jesús. Hablemos de Él. Vayamos y hablemos de Él.